Tengan muy buenos días cada uno de mis niños en esta mañana de esta escuela dominical más del manual Ven Sígueme. Sean bienvenidas a la clase de este día. Hoy vamos a estudiar en el libro de Alma 13 al 15. Estoy bien agradecido con cada uno de ustedes, mis niños, por poner atención a cada una de las clases que he mandado anteriormente. Yo sé que están aprendiendo mucho del libro de Mormón. Este año debemos de esforzarnos de leer el manual Ven Sígueme también en el hogar con cada uno de sus padres. En esta mañana, mis queridos niñitos, quiero mandarles un abrazo a cada uno de ustedes. Estoy en esta mañana bien agradecida por su atención a cada uno de ustedes y eso me motiva para prepararme más y llegar a cada uno de sus corazoncitos que están allí como una esponjita para poder captar todo el mensaje que esta mañana les traigo, porque sus corazones están como una esponja que absorbe, como vimos en la clase anterior. Quiero decirles, mis hermanitos, mis niñitos, esta mañana vamos a aprender algo bien importante, y es que vamos a aprender cuándo, dónde, por qué y cómo su papá, su hermano, su primo, su tío, su abuelo, como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, recibieron el sacerdocio. Hoy van a aprender eso, así es de que pongan mucha atención a la clase. Y quiero que recordemos, pues, Alma y Amulek andaban predicando en el pueblo de Amonías. Y recuerden, ese pueblo de Amonías era un pueblo duro de corazón, un corazón empedernido. Tenían un corazón como de piedra, aquella piedra tan fuerte que les mostré el domingo. Así era el corazón del pueblo de Amonía. Y resulta que Alma y Amulek les predicaron de esta manera. Les dijo Alma: quisiera que pusieran sus mentes en el momento de la época que Dios le dio los mandamientos a sus hijos, y también recordarles que le dio el sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Le estaba diciendo al pueblo de Amonías que recordaran en aquella época que se dieron los mandamientos, que recordaran que se había dado el sacerdocio, aquel santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Eso les predicaba el profeta Alma, y se les había conferido el sacerdocio según el orden del Hijo de Dios de una manera para que el pueblo pudiera esperar anhelosamente la venida del Señor y la redención de sus pecados. Para eso se había conferido el santo sacerdocio. Pero en este momento vamos a leer en las Escrituras. Entonces vamos a ver en qué momento, a dónde, cuándo, cómo y por qué se dio este sacerdocio. Y fue de esta manera, dice: y de esta manera, conforme a la cual fueron ordenados, habiendo sido llamados y preparados desde la fundación del mundo, de acuerdo con la presciencia de Dios. Miren a dónde le confirieron el sacerdocio a los hombres de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. En la preexistencia, antes de fundar el mundo, se les confirió el sacerdocio. O sea que fueron ordenados al sacerdocio desde la fundación del mundo según la presciencia. No es presencia, sino que presciencia, que significa según el conocimiento que tenía Dios de las cosas futuras. Dice: por causa de su fe, por eso se les dio el sacerdocio antes de venir a la tierra, y por sus buenas obras, habiéndoles concedido primeramente escoger el bien o el mal,
por lo que habiendo escogido el bien y ejercido una fe sumamente grande, fueron llamados con un santo llamamiento. Entonces, mis hermanitos, su papá recibió el sacerdocio antes de venir a la tierra. ¿Y por qué lo recibió? Porque tenía una fe excepcional y estaban también con este santo llamamiento porque estaban ejerciendo una gran obra. Pero qué especial, mis hermanitos, antes de conferirles el sacerdocio, se les concedió la oportunidad que pudieran escoger entre el bien y el mal, allá antes de venir a la tierra. O sea que se les dio el albedrío. ¡Qué bendición! Que se dio la libertad de escoger si recibir el sacerdocio o no en la preexistencia. Y hubieron muchos que endurecieron sus corazones y no recibieron el sacerdocio y no gozaron de este grande privilegio que gozaron aquellos que lo aceptaron. Mis hermanitos, y para esto fue conferido el sacerdocio, dice, y así son llamados mediante este santo llamamiento y ordenados al sumo sacerdocio del santo orden de Dios para enseñar sus mandamientos a los hijos de los hombres, para que también entren en su reposo. Mis hermanos y hermanas, cuando nosotros recibimos los mandamientos de Dios y los guardamos, recibimos el reposo del Señor. También se dio el sacerdocio. Vamos a ver en el versículo 16. Y estas ordenanzas se conferirían según de esta manera, para que por este medio el pueblo esperara anhelosamente a Dios, ya que era un símbolo de su orden, es decir, era un orden, y esto para esperar anhelosamente de él la redención de sus pecados, a fin de entrar en el reposo del Señor. A través del sacerdocio nos preparamos para recibir las bendiciones. A través del sacerdocio nos ayuda a esperar al Mesías, a esperar al Señor. En la época de Alma y Amulek estaban esperando al Mesías que los iba a redimir de los pecados. Hoy en día no, yo y cada uno de ustedes, hermanitos y mis niños, estamos esperando la segunda venida del Señor y la estamos esperando anhelosamente, porque tenemos los profetas vivientes que preparan la vía y la mente y nuestros corazones para que perseveremos y esperemos aquel día glorioso. Mis niños, para tener el santo sacerdocio según el orden de Dios es necesario unos requisitos que hoy los vamos a buscar en el libro de Alma 13:10. Veamos, mis niños, cuáles son los requisitos que necesita un hombre de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para gozar del privilegio del santo sacerdocio. Y dice, pues como decía respecto al orden, o sea, este sumo sacerdocio, hubo muchos que fueron ordenados y llegaron a ser sumos sacerdotes de Dios, y fue por motivo de su fe, al igual que en la preexistencia, ¿recuerdan? Fue por motivo de su fe excepcional y arrepentimiento, y su rectitud ante Dios, porque prefirieron arrepentirse y obrar rectamente, más bien que perecer. Por tanto, fueron llamados según este santo orden, y fueron santificados, y sus vestidos fueron blanqueados mediante la sangre del Cordero. Pongan mucha atención, fueron blanqueados sus vestidos, al igual que esta camisa blanca que hoy tengo puesta, así fueron limpiados los vestidos de los hombres de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, y fueron blanqueados allí en la preexistencia antes de venir a la tierra con su propia decisión. Ellos hicieron uso del albedrío que Dios les dio para aceptar este santo llamamiento. Yo limpié mis vestidos a través del bautismo.
y a través del bautismo se limpian nuestros vestidos, pero nos queda algo por delante: servir al Señor, al igual que Alma y Amulek están sirviendo en esta hora para llamar al pueblo al arrepentimiento. Después de que Alma predicó y enseñó al pueblo acerca del santo sacerdocio, también le dijo al pueblo de Amonías que recordaran en los tiempos del pueblo de Melquisedec, y les dijo: humíllense como el pueblo en los tiempos de Melquisedec. Y Melquisedec era el rey de Salem, pero el pueblo de Salem estaba viviendo en una iniquidad, en una abominación terrible, que ese pueblo estaba apartado de la vía recta del Señor. Pero Melquisedec, con una fe poderosa, les predicó el arrepentimiento al pueblo de Salem, y el pueblo de Salem abrió sus corazones, ablandó sus corazones como aquella esponja, y absorbió las palabras del profeta, del rey Melquisedec, y el pueblo de Salem vivió en una paz completa. Por eso Melquisedec se conoce como príncipe de paz. Hubo otros antes y después de Melquisedec, pero ninguno tan grande como Melquisedec. Por eso su nombre se conoce más a menudo. Y quiero decirles, mis niños, que por ser un hombre justo, un hombre que se esforzó por cambiar a un pueblo, que era príncipe de paz, el sacerdocio, el santo sacerdocio, según el orden de Dios, llegó a llamarse lo que hoy en día conocemos como el sacerdocio de Melquisedec. Muy bien, ¿entendieron, verdad? ¿Cuándo, dónde y por qué se le confirió el sacerdocio a sus padres y a sus familiares varones, hoy miembros de la iglesia? Muy bien, claro que están aprendiendo. Sucedió que después que le hizo ver a Amulek y Alma al pueblo de Amonías esa bonita experiencia del pueblo de Salem, lo apresaron, lo agarraron y lo ataron con cuerdas al profeta Alma y al profeta Amulek. Lo azotaron y lo llevaron y lo encarcelaron. Les quitaron sus ropas. Los tuvieron muchos días encarcelados, sin comer, sin tomar siquiera agua. Y los escarnecían, los escupían, los bofeteaban. Y esto no solo un día, fue por varios días. Vinieron hoy, mañana, pasado, y siempre los azotaban. Siempre los hacían sufrir para que negaran la fe en el Cordero de Dios. Mas Alma y Amulek, cuando ellos los escarnecían y se burlaban de ellos, no dijeron palabra alguna. Le decían: si tu Dios es Dios, suelta esas cadenas y sálvanse. Alma y Amulek no respondieron palabra alguna, pero esta prueba de Alma y Amulek llevaron a varios del pueblo de Amonías a convertirse al Señor, y todos unos que se convirtieron fueron expulsados de Amonías. Y en el momento que ponen las cuerdas y apresan, lo agarran a Alma y Amulek, vino Cedrón. ¿Se acuerdan de Cedrón, el abogado que estaba interrumpiendo la obra del Señor, que puso el pueblo en contra del profeta Amulek
y del profeta Alma, ese hombre, cuando vio que habían agarrado, que habían atado con cuerdas al profeta Alma y a Amulek, se sintió culpable y dijo: yo soy culpable de todo lo que he hecho cegar el corazón y la mente del pueblo. Yo soy el culpable. Y estos son hombres justos, son profetas del Dios Altísimo. Cedrón, en su iniquidad, reconoció el poder de Dios. Cedrón intervino para que los jueces, para que el pueblo no llevara a prisión al profeta Alma y a Amulek. Mas por intervenir también lo expulsaron a Cedrón del pueblo de Amonías. Y resulta que estando preso Alma y Amulek, llegó el sumo sacerdote otra vez. Lo abofetearon, se reían de ellos y les decían que se salvaran, que si ellos estaban predicando las cosas de Dios, ¿cómo es que no los salvaba Dios? Pero eso no fue todo. A la parte del pueblo que creyó en las palabras de Amulek y de Alma, lo sacrificaron, lo llevaron a la muerte por fuego, los quemaron las santas escrituras frente a Alma y Amulek. Amulek se contristó su alma y dijo: no puedo soportar el sufrimiento de estos mis hermanos. Extendamos la mano para que Dios los salve. Mas Alma le dijo: el Espíritu me constriñe a levantar mi mano, porque el Señor a estos los recibirá en su gloria, y ellos recibirán la exaltación. Y fueron limpios por las palabras de Alma. Después que vieron este sufrimiento de los conversos de la iglesia de Jesucristo, Alma, cuando le estaba diciendo el sumo sacerdote de la iglesia del orden de Neor, ellos eran neores y por eso estaban mofándose y maltratando a Alma. Los falsos sacerdotes, los maestros, los abogados y los jueces. Y esto le dijeron a Alma: si eres Dios, si este es tu Dios, sálvate. Mas Alma, cuando estaba siendo provocado, habiendo sido pasado por aquellas duras pruebas, por aquel sufrimiento, invocó al Señor y pidió su protección de esta manera. El Padre Celestial lo fortaleció en este momento. Alma clamó diciendo: ¿cuánto tiempo, oh Señor, sufriremos estas grandes aflicciones? Oh Señor, fortalécenos según nuestra fe en Cristo, hasta tener el poder para librarnos. En ese momento se rompieron las cadenas que ataban a Amulek. En ese momento se rompieron las cadenas que ataban al profeta Alma. Y las paredes de la cárcel se cayeron. Estando adentro, el juez superior
los sacerdotes meores y el pueblo injuriando a los profetas del Señor, cayó la cárcel sobre ellos y todos murieron, excepto Alma y Mulek. Los siervos del Señor salieron ilesos y lo vio el pueblo y se maravilló. Otros huyeron despavoridos, llenos de temor, porque la tierra tembló. Y ese temblor solo viene a causa del poder de Dios, cuando Él está probando y haciendo ver el poder a los hijos de los hombres. El Señor nos fortalece en nuestras aflicciones, y la fortaleza no viene de inmediato. La fortaleza, la protección no viene de inmediato, pero la fortaleza viene de inmediato y nos fortalece en nuestras aflicciones. Así fortaleció al profeta Alma y a Mulek, y fueron librados de aquellos sufrimientos de la cárcel y de las ligaduras que ataban sus manos. El Padre Celestial nos fortalece en los momentos difíciles, y de esta manera Alma fue y predicó, se salió del pueblo de Amonías y se fue al pueblo de Sidón. Y qué bendición. En el pueblo de Sidón estaban todos aquellos conversos que habían aceptado la palabra de Alma y a Mulek. Y también en Sidón estaba el abogado Cedrón, que se había opuesto a la obra del Señor. Se encontraba profundamente enfermo, con una fuerte calentura por el pesar de sus pecados, por el dolor de su alma, por el daño que le había hecho a los profetas de Dios. Y cuando supo que Alma estaban con vida, mandó y los llamó para que Alma fuera a verlo. Alma y a Mulek fueron a ver a Cedrón, porque él se había arrepentido de sus iniquidades, y extendió la mano y le pidió a Alma y a Mulek que lo sanaran. Y Alma y a Mulek le preguntaron: ¿crees tú que Dios vendrá para redimir a su pueblo? Y él le dijo: yo creo según tus palabras. Entonces Alma clamó al Señor diciendo: oh Señor Dios, ten misericordia de este hombre y sánalo según su fe que está en Cristo. Y cuando Alma hubo dicho estas palabras, Cedrón de un salto se puso de pie y empezó a andar. Y esto causó un gran asombro en el pueblo. Y la noticia de ellos se extendió por toda la tierra de Sidón. Y Alma bautizó a Cedrón en el Señor. Y desde entonces que Alma bautizó a Cedrón, entonces empezó Cedrón a predicar al pueblo. Cuánto sufrimiento trajo los profetas de Dios, cuántos pesares y persecuciones para salvar el alma de Cedrón. Pero para ellos fue de mucha alegría que aquel hombre duro de corazón se hubiese convertido al Señor. El Evangelio de Jesucristo cambia nuestras vidas. El Evangelio de Jesucristo cambia nuestros corazones.
como le cambió el corazón a Cedrón. Y Cedrón, desde que escuchó acerca de la remisión de los pecados, al profeta Alma y a Mulek, empezó a abrir su corazón. Cuando escuchó a Alma hablar de la resurrección, fue preparando su corazón hasta llegar al momento de arrepentirse de sus iniquidades y más por haberle causado sufrimiento a los siervos del Señor. El Evangelio de Jesucristo cambia nuestros corazones y vamos a ver de qué manera en el libro de Alma, capítulo 15, versículo 3 y 4, dice: y también Cedrón yacía enfermo en Sidón, con una fiebre ardiente, causada por las grandes tribulaciones mentales que sus iniquidades le habían ocasionado, porque creía que Alma y Amulek ya no existían. O sea que pensó que Alma y Amulek habían muerto en manos de los sacerdotes neores y que habían sido muertos a causa de la iniquidad de él. O sea que él se consideraba responsable de la muerte de Alma y Amulek. Este gran pecado con sus muchos otros pecados tanto le atormentaban su mente que se agravó y no hallaba alivio. Por tanto, empezó a consumirlo una fiebre abrasadora. Mas cuando oyó que Alma y Amulek se hallaban en la tierra de Sidón, su corazón empezó a animarse e inmediatamente les envió un mensaje rogándole que fueran a verlos. Hermanos y hermanas, testifico que el sacerdocio dado a los hombres de la iglesia de Jesucristo cambian vidas y corazones. Yo he gozado muchas bendiciones por las manos del poder del sacerdocio, sanidades. Y tan importante es el sacerdocio en la tierra para salvar nuestras vidas, porque cada una de las ordenanzas que hemos recibido han sido a través del sacerdocio de Melquisedec. Las ordenanzas salvadoras, las ordenanzas de salvación, el bautismo, la confirmación, las investiduras, el sellamiento del matrimonio, el conferir el Espíritu Santo, la ordenación del sacerdocio, son ordenanzas salvadoras que nos ayudan para esperar anhelosamente al Señor y entrar en su reposo. Hermanitos, hay otras ordenanzas que nos dan consuelo, felicidad y alegría, como son las ordenanzas de darle un nombre y una bendición a los niños recién nacidos, consagrar el aceite, darnos también bendiciones para sanar nuestras aflicciones. Hermanos y hermanas, para saber de qué manera podemos entrar en el reposo del Señor, el Padre Celestial nos da la manera o la forma de poder entrar en el reposo del Señor. Y para entrar en el reposo del Señor es necesario que cada uno de nosotros podamos hacer lo siguiente. 13:29 dice: para entrar en el reposo del Señor es necesario, teniendo fe en el Señor Jesucristo, teniendo la esperanza de que recibiréis la vida eterna, siempre teniendo el amor de Dios en nuestros corazones, para que en el postrer día seráis enaltecidos y entréis en el reposo del Señor. Esta es la forma de entrar en el reposo del Señor, teniendo fe en el Señor Jesucristo, tener
la confianza y la esperanza en la vida eterna y tener en nuestros corazones a nuestro Padre Celestial. Sé con todo mi corazón que el sacerdocio es el poder de Dios dado a los hombres de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días para darnos las ordenanzas salvadoras, para llevar las ordenanzas salvadoras a nuestros hogares y para dar consuelo y fortaleza en nuestras aflicciones. En el nombre de Jesucristo. Amén.